experiencia de hoy es de la mayor importancia. Nos vamos a dedicar al tema de la bipolaridad. El tema de la bipolaridad, por un lado, es importante por lo que significa a nivel general el impacto de los trastornos bipolares. Y por otro lado, es muy fundamental porque es un desafío clínico de la mayor relevancia. No es fácil abordar el tema y menos aún abordarlo de buena manera. Para hacerlo de buena manera, cuento con las personas que mejor lo pueden abordar. Acá quiero presentarles a la doctora Marta Graver, psiquiatra de la Universidad de Chile. Marta es una destacada psiquiatra, no solamente se dedica a la clínica, sino que es una persona que tiene mucha experiencia clínica. Ha trabajado en el Hospital Barros Luco, en el Hospital del Pino, ha hecho clases de psiquiatría en la Universidad Andrés Bello y es una persona que ha trabajado con nosotros por años, muy especialmente con nuestra queridísima Vero Bagladi, que no requiere mayor presentación. Y Vero Bagladi ha escrito un capítulo en el Manual de Psicoterapia Integrativa ACE sobre trastornos bipolares. Por lo tanto, estoy muy bien acompañado, tanto desde lo conceptual como desde lo clínico, y vamos a intentar abordar esto de la manera que nos sea útil, ojalá, a todos. Yo comenzaría por una delimitación conceptual. ¿Qué entendemos por trastorno afectivo bipolar? ¿Podrías contarnos tú qué entiendes tú por trastorno afectivo bipolar? Es una enfermedad, una condición recurrente, permanente, que específicamente afecta al ánimo, que produce ciclaciones en que por momentos el ánimo, o más bien la energía, que es lo que hablamos nosotros, está muy baja. Entonces las personas pasan por estas fases depresivas y por otros momentos el ánimo está más exaltado, hay un aumento de energía y de aumento de otras también emociones, y se podría hablar de manía o de hipomanía. Y eso va de alguna manera así registrándose a lo largo del tiempo. Y es una enfermedad bien heterogénea en general. Y por eso me gustó que se hablara de los trastornos bipolares. Esto es un resumen de una definición, pero es una enfermedad bien heterogénea que en general siempre se acompaña de mucha sintomatología ansiosa. También presenta comorbilidades con otras patologías psiquiátricas. Cuéntame una cosa, Marta. Para diagnosticar bipolaridad, ¿es necesario que el paciente haya tenido fases depresivas y fases maníacas o no es necesario que haya tenido ambas cosas? En general, según la literatura más convencional, sí, como las clasificaciones, por ejemplo, americanas del DSM o las clasificaciones de la OMS, del CIE 11 que ocupamos nosotros, se espera como en forma, ese concepto, que se tenga un episodio de manía o un episodio hipomaníaco, y que esté el antecedente de cuadros depresivos recurrentes. En la práctica clínica uno ve cosas distintas también. Por ejemplo, las hipomanías son bastante, a veces difíciles o bien subumbrales, entonces el diagnóstico también va por otras características, pero eso es como la definición más convencional. Ahora, da la impresión, Vero, que ha tendido a proliferar las categorías diagnósticas en bipolaridad. Bipolaridad tipo 1, tipo 2, qué sé yo, ciclotimia, qué sé yo, con o sin, qué sé yo, tal otra característica. Como que hay una laxitud en esto, o sea, no se presta para que... A ver, yo creo que de repente, es que ahí estás apuntando a distintas cosas. Yo me voy a tomar de lo que señala Marta, de que
Una cosa es lo que te dice el manual diagnóstico y los intentos, y tenemos muchos autores que de repente han hecho intentos de clasificaciones y subclasificaciones que incluso uno dentro del campo de la salud y al final te pierdes, o sea, entre tanto número, qué tipo, porque en el fondo, ¿para qué me sirve? Si lo que tengo que saber es cómo voy a atender, cómo voy a trabajar con eso. Entonces, uno ve diferentes cosas en los diagnósticos, pero en la clínica tú ves un comportamiento bastante más heterogéneo, bastante más idiosincrático. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la forma en que cursan los trastornos bipolares es muy dispersa, ¿ya? Y yo diría que ahí elementos como pivotales son esto de las variaciones en el ánimo, ¿ya? Y que no es solo lo depre y el andar eufórico por andar contento, porque también puedo estar eufórico porque estoy enojado, ¿ya? Entonces es como el ver que hay variaciones en el ánimo, ¿ya? Y de repente es más marcado y más notorio eso. En otros son los niveles de actividad en que está la persona y en otros son los niveles de energía o de respaldo energético que la persona percibe para hacer sus cosas. Okay. Entonces, y esas variaciones tienen una cierta periodicidad que también es bastante heterogénea y variada, ¿ya? Entonces, eso te va dando diferencias que de repente las clasificaciones han tratado de enumerar del 1 al 20, del 1 al 30, que no te sirven mucho. Yo creo que más bien la invitación es a mirar cómo cursa esta ciclación, esta variación en cada persona. Eso te es más útil, porque también se estira demasiado el chicle y se malentiende. Claro. Y de repente es muy frecuente, no sé, yo creo que la Marta la ha pasado también, que llegan los pacientes y se instalan y dicen, es que yo soy bipolar, así como por esta cosa por internet y por las redes sociales. Entonces llegan así como con la relación tóxica, el manejo de la ira, el TEA, entonces yo soy bipolar y empezamos, y todo es bipolar, cuando no todo es bipolar, digamos. Entonces ahí hay que ver distinciones. Okay. ¿Tú dirías, Marta, que es más frecuente que se presenten fases depresivas que maníacas? Sí, eso sucede. Eso Ahora, sucede. En los viejos tiempos, y yo siento que en alguna medida estuve en los viejos tiempos, se hablaba de psicosis maníaco-depresiva. La palabra psicosis uno tendría a creer que rima más con la parte maníaca que con la parte depresiva. ¿Tú dirías que digamos, un episodio maníaco intenso tiende a bordear la psicosis? Sí, es un cuadro psicótico. Sí. ¿Es un cuadro psicótico? En general, la manía la, intensa, severa, es un sí. cuadro psicótico que necesita un tratamiento bastante distinto, de un cuidado extremo, muchas veces, la mayoría de las veces, hospitalización. Entonces, sí, es un cuadro psicótico. Sí, porque además en la manía es como que el examen de realidad se altera más en términos de anticipar, prevenir, ya, y es como que te pierdes y te lleva, y la vorágine y te lleva con acciones consecuentes. En la depresión, porque también dentro de las depresiones tú puedes tener depresiones psicóticas, o sea, no es que la depresión esté exenta de psicosis, pero el cuadro psicótico, o sea, el cuadro depresivo mantiene un mayor agarradero a qué es lo que pasa. Subjetivizo más, te fijas, vivencio distinto las cosas, pero esta distorsión de lo que es adecuado o no, el cambio brusco de quién soy, no es tan notorio en las depresiones, pero depresiones intensas pueden cursar con síntomas psicóticos. Ok. Ahora, a la hora del tratamiento, de la farmacoterapia, por ejemplo, el que haya precisión diagnóstica en el tipo de bipolaridad, ¿te marca, digamos, qué tipo de medicamentos vas a usar? O sea, ¿el tratamiento guarda alguna relación con la precisión diagnóstica o no es muy útil la precisión diagnóstica para...? Sí, es muy útil. A ver, un poco de esto que se ha hablado, yo creo que los diagnósticos en general para el médico es un ordenador. O sea, la necesidad de un diagnóstico es importante. Uh-huh. Y las clasificaciones, las guías, también son un apoyo no, para ordenarnos, para poder ir entendiendo el concepto de este cuadro.
En general, los trastornos bipolares, en esta clasificación que ha ido como extendiéndose o cambiando, y que ahora incluso es mucho mejor hablar del espectro bipolar para algunos, justamente tiene que ver con estos conceptos dimensionales. Si bien en algún momento era necesario para poder entender el concepto, lo categorial, que fue para poder comprender qué es lo que pasaba, esto que tú me hablabas de la psicosis maníaco-depresiva de Kraepelin, que en general es nuestro apoyo, nuestra base en el origen del concepto y de la enfermedad maníaco-depresiva, se fue extendiendo por todas estas variables, como ha pasado en muchas enfermedades. Y los diagnósticos siempre, sobre todo creo yo en salud mental, es necesario que sean longitudinales, no son diagnósticos transversales, no es de un momento, no es de un diagnóstico que lo voy a hacer porque vi al paciente por una vez, por primera vez o dos. Y en este espectro yo creo que cómo va el paciente, muchas veces el subtipo de la bipolaridad nos va a orientar el diagnóstico farmacológico, pero a veces también ocupamos lo que algunos dicen órganos blancos o síntomas blancos, que también lo ocupan en otros cuadros clínicos que no necesariamente sean de salud mental, que también nos ayuda, por ejemplo, quizás me salga un poco el tema, pero manejar el sueño en un paciente con trastorno bipolar es muy importante, muy importante. Entonces, cuando uno va a partir en un tratamiento, sí, me sirve en general, es muy distinto si se me presenta una manía psicótica, de cómo vamos a intervenir las primeras aproximaciones a un paciente que debuta con depresión, claro, que a veces es muy complejo porque debutan con cuadros depresivos, generalmente la mayoría de las veces el inicio es en paciente joven, ya sea al final de la adolescencia, adulto joven. Entonces uno no hace la primera aproximación de estar pensando en una bipolaridad. Claro, hay ciertos indicadores clínicos que uno lo hacen sospechar, pero entonces a veces mucho mejor es irse por estos síntomas blancos, como manejo el sueño, todas esas cosas. ¿Vero? Me quería detener en lo que decía Marta, que yo creo que en esta cosa de tener el diagnóstico, yo voy a diferenciar lo que es el diagnóstico de lo que son las clasificaciones diagnósticas, que te dan parámetros de qué conviene más, que si es que estamos con ansiedad subida o no, si hay elementos psicóticos, o sea, obviamente que te va permitiendo manejar el tipo de fármaco, creo yo, de lo que yo he aprendido a través del trabajo con la Marta. Pero también yo pondría más el énfasis cuando estamos hablando de esta heterogeneidad, de este espectro, lo que es el tener un buen psicodiagnóstico, un buen diagnóstico de quién es el otro. Yo uso mucho el término, hasta con mis pacientes, de encontrar la pócima justa para el paciente. Es todo un tema, porque no hay una cosa como estándar. No es como si tú tenés tal enfermedad, tal cosa, entonces tú vas a dar este antibiótico porque ese sirve, ¿te fijas? Y lo aplicamos para todo. Aquí no es así, porque es un poquito de esto otro, porque si hay ansiedad así, si tengo más obsesiones, si tiendo a rayarme en energía, si no, y además es a través del tiempo, porque también esta enfermedad, que es una condición que se va dando, va teniendo también variaciones. No solo la cosa eutímica, que es que no estoy ciclando para ningún lado, sino que puedo ir rápido y puedo tener un periodo eutímico en que la persona es esencialmente ansiosa, esencialmente depresiva, y de repente empiezo a ciclar o hacia la manía o hacia la depresión, y la manía con qué característica, y ahí de repente hay que subir determinados medicamentos, poner otro de apoyo, sacar otro. Entonces son realmente como pócimas que se van dando, y que para eso el tener un buen diagnóstico en el sentido amplio, que es conocer al otro, es central.
Ahora, a ti como psicóloga, ¿qué te parecería esta afirmación? Yo tendería a pensar de que no puede haber bipolaridad sin una facilitación biológica. O sea, por vía solamente de la experiencia, de la biografía, es difícil fabricar una bipolaridad. Sí. Ahora, si fuera así, si digamos fuera una condición sine qua non el que haya una predisposición biológica, uno tendería a pensar de que es indispensable que intervenga un psiquiatra y lo más probable que intervengan los psicofármacos. ¿Tú estarías de acuerdo en eso? Yo creo que sí. En algún momento voy a ser como bien precisa y rigurosa con los términos. O sea, para que se dé un trastorno bipolar, tiene que haber una disposición biológica. Esta disposición se puede activar más, menos, tiende a activarse con estresores para que se presente y en la medida que se instala uno va viendo que se va independizando los estresores y ya es parte del funcionamiento de la persona. Tiene que haber una disposición, si no, no la vas a generar. Y en ese, el descubrir, el tratar, el empezar a trabajar, tiene que haber la mirada de un psiquiatra, tiene que haber la intervención, que a veces va a implicar más fármacos, menos fármacos, periodos de fármacos, periodos de no fármacos. Pueden haber algunos pacientes que logran funcionar sin fármacos, pero eso no quiere decir que no haya que trabajar la biología. ¿Ya? La biología de distinto, y que tienes que sí o sí tener la mirada, y yo creo que eso es súper importante. Eso me encantó la invitación a esta conversa, que es el trabajo en conjunto. Aquí tienes que trabajar en equipo. Tú no puedes como terapeuta, como psicólogo, tengo un paciente que tiene diagnóstico bipolar, voy a trabajar solo. No. Eso Ahora, sería irresponsable a mi juicio. a nivel de epidemiología, digamos, las estadísticas parecen mostrar que la frecuencia con que se presenta la bipolaridad es alrededor de un 1% de la población. Eso significaría que si hay 8.000 millones de habitantes en el planeta, tendríamos como 80 millones de bipolares dando vuelta por ahí en los distintos países y probablemente, si la biología es muy importante, estaría la distribución pareja entre los países, no es que este país sea más bipolar que este otro país. ¿Qué opinas de eso tú? Sí, no sé si tan pareja, porque lo que uno hereda también son vulnerabilidades. Cuando habla de, por ejemplo, esta enfermedad tiene un componente biológico, eso Claro. está estudiado, está demostrado, hay una genética, pero la expresión genética también es variable. Claro. Y también es variable. Y Ahí es está la variable. Claro, pero es epigénica, variable digamos, según la claro. cultura, según el clima, según los estresores sociales, pero también los estresores familiares, Claro. individuales. Eso va marcando. Se puede haber predisposición que se actualice o no se actualice. En Claro. Entonces, definitiva. por eso uno prefiere hablar de vulnerabilidades, porque no solamente tiene que ver con la variabilidad. Hay que pensar que es una... esta enfermedad es una enfermedad poligénica, o sea, son varios genes que contribuyen. Hay algo, ha sido estudiados, pero la contribución de cada uno todavía no hay tanta exactitud. Y la contribución de los estresores también. También hay una variabilidad en trauma, en ambientes. Entonces eso también va cambiando mucho. Entonces no es una cosa está lejos de ser homogéneo. Y incluso yo te diría que está muy lejos de ser homogéneo. Y por otro lado, también hasta los datos epidemiológicos que tenemos, también tenemos que mirarlos con reserva, porque son diagnósticos hechos, o sea, Claro. Población diagnosticada. Y tú tiendes a pensar de que está subdiagnosticado, Sí, ¿no? a veces subo sobre, Sí. o sea, porque se puede Sí. usar de distintas maneras, pero lo que ocurre es que hay mucha de esta problemática que no necesariamente está registrada dentro de nuestros datos epidemiológicos. Hay muchas cosas que pueden aparecer bajo otros diagnósticos, ya que nosotros no los estamos viendo y que hay que precisar, porque por ejemplo, Marta señalaba hace un ratito que uno puede ver las depresiones, pero que las manías de repente no pasan más piolita, como que no se ven, porque por ejemplo hay ciertos periodos etarios en que es esperable que la persona haga más cosas y todo,
y podemos estar con hipomanías que no estamos viendo, o cuando uno ve que el aumento de la actividad, la cosa energética y la productividad está mucho más en el terreno ideacional del pensamiento, más que de alguien que ande saltando y gritando por las calles, que es lo que uno esperaría de una manía. Entonces, no vistes la manía, pero no quiere decir que no haya estado. Entonces, desde ahí hay que variar, incluso también en esto de la vulnerabilidad, cómo se expresa, los estresores y todo. Hay muchas cosas que son muy bonitas, además, que también es ver cómo entran a interactuar, por ejemplo, ciertos fármacos para la expresión, no expresión, para la respuesta, no respuesta, pero estoy hablando de fármacos que no necesariamente son de la salud mental. Algunos anticonceptivos, algunas cosas que se dan antialérgicos y todo lo demás pueden interactuar en la persona para hacerlo más vulnerable, menos vulnerable, para hacerlo más respondiente al tratamiento o no. Entonces, como son tantos los factores, no es tan fácil hacer esta cosa epidemiológica que tenemos algunos parámetros. Hay retraso diagnóstico. Sí, de hecho, acá mucho. muchos profesores acá nos dicen que hubo un tiempo en que el retraso 9, 10 años 10 de diagnóstico, años, sobre sí. todo si partes con cuadros depresivos. Ujú. Entonces hay retraso de diagnósticos también. Ahora, lo habitual es que a la hora de la farmacoterapia se utilicen diversos fármacos en cada paciente. ¿Es frecuente que sean una variedad de fármacos? A ver, no sé si una variedad de fármacos, pero cuando uno ya tiene un diagnóstico un poco más exacto en términos de farmacoterapia, los estabilizadores del ánimo es muy importante. Los estabilizadores del ánimo nos va a dar, de alguna manera, el tratamiento de las recurrencias, de disminuir la frecuencia de las recurrencias. Los actuales antipsicóticos atípicos también, hay varios que están aprobados para bajar las recurrencias. Nosotros cuando hablamos de tratamiento, uno lo divide, lo que es el tratamiento agudo al tratamiento de mantención a largo plazo. Son dos, no son las únicas fases, pero para ser un poquito más reduccionista, son dos fases importantes. Uno es que a uno le llegue un paciente en un cuadro agudo, y que no solamente hay que hacer el diagnóstico, es empezar el tratamiento, bajar ese episodio, ese cuadro, que exista una remisión lo más completa posible, que el paciente logre la funcionalidad y se vuelva, en el fondo, a incorporar en sus quehaceres. Y otro es el tratamiento de mantención, sobre todo en un cuadro que es tan recurrente o cíclico, como le llama la gente. Lo importante es evitar que vuelva a vivir con esa intensidad, porque esto trae una depresión que no te va a dejar mantener tu actividad laboral en forma permanente. Es una gran merma para una persona. O una hospitalización también. Y lo que yo les digo a los pacientes Sí. es que es como parecido a lo que ocurre también con la esquizofrenia, que si tú tienes un cuadro muy intenso, muy agudo, tú puedes recuperarte, pero la recuperación no es al mismo nivel que tenías antes, va generando un deterioro. O sea, mientras más intensa, más frecuentes son ciclaciones muy fuertes, tú puedes ir generando una merma en tu funcionamiento en general. Entonces, esta cosa de ir acompañando, porque la vulnerabilidad está siempre, por eso hablamos de condición y todo. Entonces, ¿cómo vamos haciendo para que ojalá se den las menos ciclaciones, con lo menos intenso posible, que la pillemos recién partiendo para que no deje deterioro? Entonces, ¿cómo aprendo a manejarme con eso en la vida? Sí, es Marta, importante. el tema de los psicofármacos, importante desde todo punto de vista. De partida, algunos pacientes parecen temer de que si tienen bipolaridad y consumen psicofármacos pierdan identidad, como que lo transformen en una persona que no es ella misma. O sea, como que sea tan potente el psicofármaco que, digamos, la persona se enajene y deje de ser yo, dejo de ser yo. Algún temor de ese tipo he visto yo en pacientes bipolares.
Y por otro lado, te preguntaría yo, ¿en qué medida los psicofármacos en bipolaridad han progresado en el último tiempo? ¿Tú dirías que ha habido un progreso sustancial o que estamos más o menos en cosas parecidas a lo que había 10 o 20 años atrás? No, hay un progreso ¿En qué sustancial. sentido? ¿En qué sentido? O sea, primero, en relación a lo primero que dijiste, yo creo que el tratamiento farmacológico es individual. Hay un progreso en los estudios de demostrar cómo metabolizamos los fármacos. Eso también es muy individual. También tenemos, de alguna manera, como un componente genético también de si somos metabolizadores lentos, rápidos, de si somos mejores respondedores a un fármaco, a otro, y eso en todos, en todos ámbitos de la farmacología. Y creo que eso ha sido bastante importante también. Si bien nuestro deber es saber más o menos cuáles son las dosis útiles de los fármacos, todos estos estudios, en el fondo, antes que salga un fármaco al mercado, sus efectos adversos, siempre el tratamiento, siempre el esquema es muy personalizado, muy personalizado. No todos respondemos de igual manera a los fármacos, no todos. No todos los grupos también. Así como mucha gente, por ejemplo, la penicilina, un ejemplo de un antibiótico buenísimo. Hay gente que, mucho menos de lo que la gente realmente cree, pero hay gente que puede tener lamentablemente alergia, porque es un antibiótico buenísimo. Acá también hay mucha gente que puede tener efectos adversos muy importantes. ¿Y efectos paradojales también de los medicamentos? Sí, también puede haber efectos paradojales. Entonces, eso por una parte. Entonces, lo que le da miedo a la gente, y eso se va trabajando con el equipo de las mismas dosis, cuáles son las dosis mínimas útiles de mantención, porque lo importante es que el paciente logre su funcionalidad completa, y dentro de su funcionalidad completa está tener su identidad. Ahora, en relación a los avances, sí. De los primeros estabilizadores al que yo quiero mucho, el carbonato de litio, que es el regalón, la tradición. También se ha estudiado mucho sobre eso, pero han aparecido un montón de otros estabilizadores también, y distintos, que pueden diferenciarse incluso del carbonato de litio, por ejemplo, la motrigina, porque si bien el litio, un estabilizador del ánimo como tal, la motrigina, por ejemplo, viene de la gama de los anticonvulsivantes, el ácido valproico, la carbamazepina, son estabilizadores del ánimo, están estudiados. Piensa que todos estos son estudios aprobados por la FDA, y cosas como el bupropión, que para que salga también se utiliza un poco para estabilizar, aunque tiene otra cosa. Que es un antidepresivo, pero claro, es distinto, pero y que nos gusta mucho y les tenemos mucho miedo a veces en los cuadros bipolares los antidepresivos, pero en relación a los estabilizadores sí, han aparecido. Y la idea justamente es tratar de que poder con el paciente ir viendo caso a caso sus efectos adversos. Entonces todas esas limitantes se van viendo en forma individual. Sí. Ahora, por muchos años se ha creído que la bipolaridad no es abordable a través de la psicoterapia. O sea, en mi época se nos enseñaba que un paciente bipolar no era contraindicado para psicoterapia porque simplemente no iba a progresar, era como pellizcar vidrio, por decirlo de alguna manera. ¿Qué piensas tú de eso? Estoy súper en contra de eso. Súper en contra de eso. Súper en contra de eso. A ver, yo creo que esa es una creencia que se arraigó por mucho tiempo, claro, que se arraigó en médicos, en psicólogos, en la población en general, y que no es así.
¿ya? El que exista una condición, una vulnerabilidad, el que exista un alto peso biológico, no implica que la psicoterapia no pueda ayudar y no pueda ayudar sustancialmente. O sea, los cambios cualitativos que se pueden dar son medulares. Y para eso tomaría dos cosas de las que hemos hablado. Una, esto de que en la medida que hay una condición, cierta característica, yo tengo que estar preparado para tratar de morigerar lo que más pueda el que esa vulnerabilidad se exprese, ¿ya? Ese es un gran punto. Y el otro punto es el hecho de la identidad, no identidad. No quiero dejar de ser quien soy, ¿ya? No. Y no quiero perderme, ¿ya? Y dentro de eso, por ejemplo, una de las cosas que se ve es que se asocia mucho, por algo está ahí el bendecido por los dioses y todo, que dentro del mundo de los artistas y todo hay gente brillante, ¿ya? Que sufría de bipolaridad, entonces como voy a perder mi creatividad. ¿Ya? Voy a dejar de ser lo capaz que soy. O incluso dentro del mundo, a mí me ha tocado con los literatos, que voy a perder mi sensibilidad. Incluso lo depresivo es difícil soltarlo, porque ahí yo siento, ahí resueno, entonces dejo de ser quien soy. Entonces, si yo estoy viendo estos dos polos de cómo yo me manejo con el mundo, con las cosas que me van ocurriendo, cómo proceso las experiencias adversas, cómo tramito trauma, cómo me enfrento a los estresores, cómo proceso mi vida, es demasiado importante porque la calidad de ese procesamiento va a tener una relación directa con la expresión o no de la bipolaridad. Y por otro lado, si la bipolaridad además me lleva a que en momentos me siento de esta manera, quiero estas cosas, vivencio de esta manera, y en otros me siento así, vivencio de otra manera, me identifico con otras cosas, y entre medio de repente hay cosas diferentes. Y si soy ciclado rápido no tengo ni siquiera el periodo eutímico. ¿Cómo configuro una identidad? Entonces, ¿quién soy realmente? Y cada persona que hace una ciclación maníaca o depresiva la hace en esa persona con esas características, y dentro de esa manía y dentro de esa depresión hay aspectos que son característicos y súper idiosincráticos, que pueden ser parte de la identidad, pero no exacerbados, no es lo patológico. Y el acompañar a descubrir eso, a rearmar también el quién soy después de estos diagnósticos tardíos que venimos teniendo y que la persona lo tildaron de esto, se encontró inestable, que es flojo, que no sé qué, y resulta que tenía una bipolaridad. ¿Cómo me reconstruyo? ¿Cómo me planteo para adelante? Bueno, no hay fármaco que te vaya a hacer eso. Ese es un trabajo que es como, yo diría, el fármaco te permite el tener la lana en forma adecuada para poder tejer con ella. Pero la psicoterapia te ayuda a desenvolver los nudos, a enredar los puntos que te quedaron. Por un lado, pero además a desentrañar los nudos que se te armaron, los puntos que se te quedaron corridos, digamos, a retejer ciertas cosas. Eso lo hace la terapia. Y por eso que es tan importante el trabajo conjunto. Ahora, yo he sido testigo del trabajo de Marta con nosotros. Algunos pacientes he trabajado yo con ella, pero pocos. Ellas dos han trabajado pacientes en cantidades no menores por años de años. Yo quisiera saber qué experiencia has sacado tú de esto, Marta. ¿Qué ha significado el trabajo en conjunto con la Vero en torno, por ejemplo, a la bipolaridad? Bueno, ahora escuchaba a Vero y exactamente es así. Mi experiencia del trabajo en equipo con Vero es 100% positiva, en general, porque este es un cuadro, como lo dije al principio, muy heterogéneo, en que la persona lo padece y tiene muchas consecuencias. Si tienes un episodio mixto y estás irritable, tiene consecuencias en tus vínculos, en tus diferentes espacios, cómo lo reconoces, cómo comprendes,
cómo vas trabajando justamente. No se trata de identificar la sintomatología de un tratamiento farmacológico, pero también del tratamiento psicoterapéutico, de todas estas consecuencias, de cómo voy identificando, cómo voy reconociendo, y a la vez la persona es todo un mundo. O sea, se tiene el diagnóstico de tener un trastorno afectivo, pero también a esta persona, como a todos nosotros, nos pasan diferentes cosas. Podemos tener estrés laboral, podemos tener conflictivas como madres, crianzas, estar viviendo situaciones sociales complejas, y eso hay que trabajarlo. Y eso se hace en un trabajo en equipo. Es sumamente importante. Entonces, por eso ha significado que se mantengan con una cierta periodicidad en la comunicación entre ustedes dos, en torno a los pacientes. Siempre. O sea, trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Nosotros con Vero trabajamos hace muchos años. Entonces, claro, esta comunicación también ya está siendo bastante fluida, no es una comunicación muchas veces formal, desde de años de conocernos, pero claro, totalmente. Y muchos pacientes pasan a ser parte también del equipo en esto, sobre todo pacientes como conocidos por años, son del equipo. Y sí, creo que acá en sí, en esta condición, en esta enfermedad, el tratamiento tiene que ser en equipo. Sí. Tiene que ser en equipo, esta ecoterapia, incluso terapeutas ocupacionales, muy importantes también. Es un trabajo en equipo. No es un trabajo del psiquiatra. No, está lejos. Ni del psicólogo. Claro. Puramente, está lejos de eso. Y además que en esto de lo que nosotros hablamos desde el enfoque, que hacemos la diferencia entre la psicoeducación y las fases didácticas, porque una cosa es que yo dé información del cuadro o de la bipolaridad o del espectro bipolar, pero otra cosa es cómo tú eso se lo transmites al paciente, en cómo a ese paciente le ocurre y qué es lo que necesita, qué es lo que no. Y ahí es súper importante un trabajo también coordinado. Y es con el paciente y su familia, porque acá esto... De partida, la presencia de bipolaridad dentro del ámbito familiar es muy frecuente, o sea, que existan, y no de las generaciones anteriores, sino que en una misma generación de repente tenemos 2, 3 hermanos, un primo, un papá, y tenemos... O sea, se tienden a agrupar sistémicamente como que se ordenan, ¿eh? Porque si estuviéramos todos en fase maníaca al mismo tiempo, sería complicado. Es como que se da una adecuación. Pero tú tienes que trabajar con la familia, porque todos los vínculos, todas las relaciones se ven... y tú necesitas mucho de otros significativos, sobre todo por periodos más agudos, cuando recién empiezas la intervención. Y ahí es súper importante esto de ir transmitiendo, hacer esta psicoeducación. Y pucha que es importante ahí el trabajo, tener una coordinación en equipo. Que lo que tú digas te lo refuerce el otro, que, por ejemplo, Marta me dice, son muy geniales, porque, por ejemplo, Marta me dice, sí, vi a Pepito y todo lo demás, oye, y todo, pero ¿sabéis que yo creo que aquí hay una cuestión con la mamá que está fregada? Yo creo que sería bueno porque, ya. Y después en otro momento yo llamo a la Marta y le digo, oye, ¿sabéis qué? Pero no sé, se me ocurre que a lo mejor hay que ponerle un poco más de ansiolítico porque parece que está ciclando, y no sé si a lo mejor le veo alguna cuestión más obsesiva, tú podrías... Entonces, como que se nos dan vueltas las cosas porque ya nos conocemos, ¿ya? Entonces, nos ayudamos mutuamente en qué es lo que creemos que es bueno, que miremos y nos vamos, y tengo dudas, míralo tú y me cuentas, ¿ya? Porque estamos trabajando en equipo. Uno tendería a pensar de la siguiente manera, Marta. Si el paciente bipolar es inestable casi por definición, fabricar un buen paciente en el paciente bipolar no ha de ser fácil. Por ejemplo, a la hora de la motivación al cambio o de la misma motivación de asistir a terapia, es probable que haya irregularidad, que a veces tenga ganas, a veces no tenga ganas, a veces se viró, a veces no se viró. ¿Cuán distinto es un paciente bipolar de un paciente no bipolar a la hora del compromiso con la terapia? Mira, bueno, la inestabilidad lo da el ánimo, pero le, influye en todos sus ámbitos.
yo creo que uno siempre tiene que estar muy presente, pero muy presente también con los ritmos del paciente. Yo creo que el paciente tiene que vivir también, lamentablemente, muchas veces la experiencia. O sea, muchas veces uno se adelanta también, porque de alguna manera uno puede predecir qué va a suceder. Por ejemplo, como siendo un cuadro muy inestable, muchos cuadros hipomaníacos a veces pueden ser predictor de una depresión. Entonces, muchas veces eso tiene que ver mucho con el diálogo con el paciente, pero también de dejar los espacios también. Y muchos pacientes al final, en un comienzo que parten muy oposicionistas con esto, empieza el cambio, empieza a darse cuenta, pero hay que estar ahí, acompañar constantemente, pero también esperar estos ritmos. No sé si hay diferencias en general con otros cuadros, pero siendo este un cuadro tan recurrente, no sé si sea por la recurrencia o porque a veces nos puede llegar cuadros en general más agudos, en que el paciente está dispuesto. Yo creo que en general hay mucho tabú de cosas muy generales, como no quiero tomar fármacos porque me voy a dopar, como dice la gente, o voy a andar como robot, o por esto, porque voy a perder, me voy a perder en la medicación, o no quiero aceptar este cuadro porque voy a quedar tonta. Entonces, creo que la psicoeducación es fundamental. Creo que eso tiene que ir así como dentro de lo primero, lo primero. Y el equipo, o sea, y como Vero lo manifestaba recién, como estamos... O sea, se parte con la psicoeducación desde los mitos, desde los tabú, para tratar de mantener el vínculo, pero el vínculo del paciente con su cuadro. Y con la preocupación, con la atención de su cuadro, seamos nosotros o sean otros colegas, claro, digamos. Y con sus características, irlo mostrando, y en esto como decía Marta, uno de repente tiene que ir esperando que las cosas pasen, pero es tan importante el acompañamiento y ayudar a que la persona vaya viendo, tome conciencia, procese, porque en la medida que eso va ocurriendo, tú vas teniendo la adherencia, vas teniendo la motivación y vas teniendo un paciente mucho más comprometido con trabajarse a sí mismo para poder lidiar con esta vulnerabilidad. Eso no se va a dar solo, ¿ya? Y hay que ir mostrándolo. Entonces, de repente también uno puede decir, mira, fíjate qué ocurre, el diferenciar cuando es una cosa, cuando es otra, como para que el paciente también tome conciencia y se haga cargo, porque de repente no lo creen, porque también, que es súper difícil, ¿eh? Es como esto de bueno, pero no habrá así como, si me hago un examen de sangre, que diga que tengo bipolaridad porque esto es tu opinión, la otra y todo. Y a lo mejor lo que yo soy es que, como me decía un paciente ayer a propósito de un chicoco, me decía, es que tiene carácter. Yo le digo, sí, tiene carácter, pero la desregulación y la forma es un poquito más intensa de lo que uno esperaría para un niño de esa edad. Pero él dice que tiene carácter, ¿te fijas? O es una persona alegre, o es muy creativa. ¿Por qué eso va a ser bipolaridad? ¿Te fijas? Entonces, porque es tu opinión, porque es la del otro, porque no calzo con lo que debiera ser. Entonces, qué rico tener un examen que me saliera alterado, tal que tiene bipolaridad, ¿te fijas? Eso es muy, y que es fregado, porque también, ¿qué hacemos cuando ya no estamos ciclando y todo, pero que sabemos que esta cuestión puede venir? Si veo que, no sé, porque mi pareja se está riendo con todas las ganas, y me pongo a suspicar, está maníaca. Y a lo mejor se está riendo porque está contenta y no está maníaca. O si está llorando porque tuvo una pérdida, porque algo, tiene pena. Y tener pena no es estar depresivo. El aprender eso y cómo son mis claves, no es nada de fácil. Y ahí también es una invitación a uno como terapeuta de no prejuzgar. O sea, no todo es manía, no todo es hipomanía, no todo es depresión.
hay variación en la vivencia afectiva y energética de los seres humanos. ¿Cómo discriminamos? ¿Y cómo se lo transmitimos al paciente? O sea, si a nosotros nos cuesta, imagínate a alguien que además en su definición... Ahora, en términos de compromiso, así como hablamos de compromiso con la terapia, el compromiso que puede tener un bipolar en un matrimonio, por ejemplo, la capacidad de amar, la estabilidad en un compromiso a largo plazo en términos de amor y la conflictividad que puede significar estar casado con un bipolar que va pasando de una fase a otra y que significa un desconcierto para el cónyuge o para la cónyuge. ¿Qué opinas de eso tú? A ver, yo creo que todas esas son áreas que se ven afectados por esto. Pero voy a ser súper descarnada. Es como también si hay un miembro de la familia que tiene diabetes, la familia se va a afectar por eso que la persona tiene, desde qué es lo que vamos a comer, cómo no vamos a comer, qué me voy a frustrar, que si vamos, que si el colegio, que si... O sea, es algo que está, ¿ya? Entonces no podemos desconocer eso. Ahora, voy a seguir con el ejemplo de diabetes. ¿Podemos tener una persona diabética con un trastorno de personalidad narcisista o una persona diabética sin trastorno de personalidad? Va a ser distinto el cómo se manejan las cosas. No es la diabetes, de repente es el trastorno de personalidad en cosas como, por ejemplo, la capacidad de amar, la capacidad de vincularse, ¿ya? Obviamente que la bipolaridad te da alteraciones en tu ánimo y en ese sentido me puedo distorsionar en momentos, pero tengo periodos eutímicos en que eso no está. Y ahí es importante ver cuál es la real capacidad de amor, de compromiso, de vínculo. Y eso poderlo rescatar. Eso no te lo determina la bipolaridad. Te puede hacer más difícil el descubrirlo, te puede hacer más difícil el pasar por ciertos periodos del desarrollo y lograr ciertas estabilidades, pero no implica que no haya capacidad. Y ahí de nuevo volvemos a que, pucha, qué importante es la terapia para hacer eso, ¿te fijas? Ahora, hay gente que piensa de esta manera. Si hay un matrimonio de dos personas bipolares, dado el riesgo que la biología, digamos, aporta a esto, esa pareja no debería tener hijos. ¿Qué opinas de eso tú? Que no. Que no. Que no. Que no, O sea, que no ¿qué? se le puede que no decir debe, eso, no, no. no es que solamente no se pueda decir eso, creo que es súper importante que en esta pareja que ambos tengan esta condición, sepan y estén al tanto de esta vulnerabilidad genética, pero como dijimos, es una vulnerabilidad genética, en que no vamos a saber, por lo menos ahora, la expresividad de cada uno. Sí, tiene que saber sus porcentajes, tiene que saber que hay estudios que, por lo menos que si hay un progenitor o un papá o una mamá bipolar, la probabilidad de ese hijo de tener alguna condición del espectro, porque no es lo mismo, va a ser en promedio 10 veces más. Pero es un promedio. ¿Y qué condición? Porque en el fondo cuando hablamos de este espectro, también sabemos perfectamente que este cuadro no necesariamente va a provocar una discapacidad a largo plazo. O sea, hay personas que con cambios de estilo de vida, con una buena psicoterapia, con manejo del sueño, el uso de psicofármaco en dosis incluso mínimas útil. Funcionan. Funcionan. Y ver en dónde trabajan, dónde viven. Sí, súper bien. Hasta en regiones del país. Entonces creo que la asesoría es sumamente importante con los profesionales. Si ellos están, pero esto no es tan absoluto de poder decir. Y ahí yo te eso hay diría, que transmitir también. Hay que creo transmitir, que es muy importante. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Marta, pero yo creo que ahí también está un poco esta visión antigua de es que casi si tienes este diagnóstico no tienes vuelta. Claro. Y solo es como un paliativo, una palmadita en la espalda, digamos, para como ayudándolo a sentir durante la vida, digamos, porque no hay posibilidad de efecto de la terapia y ¿Pero todo. tú crees que es bueno decirle a un paciente bipolar, tú eres bipolar? Sí. Sí.
absolutamente. ¿Sí? Yo no creo No, que es no bueno. es estigmatizar, como decían antes, digamos. No, pero eso depende de cómo tú manejes y qué es lo que tú creas. Porque si tú no te creí el cuento de que hay posibilidad de cambio y todo, claro, tú vayas a estar con la profecía autocumplida. Claro. Pero yo creo que no solo que sea bueno, yo creo que es indispensable y éticamente responsable el hacerlo. Y voy a tomar esta cosa de los papás y el tener hijos, no tener hijos. Como señalaba Marta, esto es una vulnerabilidad, pero no es una obligatoriedad, digamos, de que se va a manifestar o se puede manifestar de formas distintas, ¿ya? Porque hay una carga genética y todo. Pero también uno lo puede mirar así como usando los espacios de significación cognitiva, que decimos, nosotros tenemos una cantidad de disposiciones genéticas de las cuales no sabemos y muchas veces nos enteramos cuando los hijos nacen. Aquí tenemos la posibilidad de saber que tenemos esto. Y por lo tanto, si yo sé que tengo esto, ¿cómo utilizo lo que es mi experiencia para usarla a favor de criar un hijo si es que me nace así? Y mi responsabilidad no es solo el que voy a tener un hijo, no, sino que me tengo que preparar para ser papá de un niño con posible. Y eso, lo primero que parte es aprendiendo a manejar mi bipolaridad. Porque si yo no lo hago, irresponsable soy para tener hijos. Y hay muchas condiciones que son genéticas. O sea, Pero- eso no lo planteamos cuando en No, el po. caso de tener papás o mamás Nosotros diabéticas. y de repente O cuando con son- alergias. Claro, Entonces, y que claro. vienen de no Sí. sé cuántas generaciones y te apareció y ahí vienen los estudios genéticos ahora. O sea, te puede salir, o sea, tu hijo puede venir con las cargas genéticas cualquiera. En este caso tenemos la idea de que es probable y por lo tanto estoy en más conocimiento. Hasta lo puedo tomar, sé más que la mayoría de los papás a lo que me puedo enfrentar. Además que una pareja bipolar, me imagino que requerirá de una supervisión terapéutica y clínica relativamente cercana, ¿no? O sea, de partida, el que conozcan, el que manejen sus propios cuadros, el que lo tengan compensado y acompañamiento, todo lo que es el periparto, pues Claro. todo lo que es puerperio, todo eso, Claro. porque ahí también se dan cosas biológicas. Pero puede ser una riqueza el cómo yo administro eso, ¿te Sí, fijas? claro. Pero el que uno diga, tú no puedes tener hijos porque esto, no, es como lo mismo decir, la bipolaridad no tiene manejo, no tiene tratamiento. No, Claro, muy claro. parecido. Marta, ¿tú crees que se puede hacer un diagnóstico de bipolaridad infantil? ¿A partir de qué edad dirías tú se puede diagnosticar una bipolaridad? mira, yo no soy psiquiatra adulto, no te podría decir con exactitud desde qué edad. Sí, hay diagnósticos en la muy niñez, muy temprano, porque hay muchos factores predisponentes, factores de riesgos y también síntomas que nos van orientando. Pero sí, eso se hace y se trata. No es mi expertise, pero sí, eso Sí, pasa. no, yo te diría que se Sí. puede hacer tempranamente. Yo, el caso más chiquitito, más chiquitito que yo conozco es el diagnóstico de bipolaridad o de sospecha de bipolaridad en esos años, porque ahora pues, también se está planteando esto del trastorno disruptivo del ánimo, digamos, como para no poner el diagnóstico de bipolaridad antes, para no sobrediagnosticar, pero la gran mayoría de los niños diagnosticados con ese trastorno terminan siendo diagnosticados bipolares, digamos. Pero el caso más chiquitito que yo vi de la sospecha de bipolaridad y todo, y que se veía en ciclaciones era una chiquita de entre 3 y 4 años, así de chiquita, ¿ya? Y lo que sí se ve es que cuando tú tienes depresiones mayores muy severas, antes de los 7 años o en los 7 años, es como que empecemos a mirar cuál es la carga genética, cómo podría darse. O sea, hay ciertos indicadores que te pueden hacer sospechar de una bipolaridad que se empieza a presentar tempranamente. Claro. Y los diagnósticos igual cambian. O sea, yo que veo pacientes adultos, uno también va variando Sí, los po. diagnósticos. Y yo creo que eso es súper importante. Pero yo creo que lo más importante un poco de escuchar todo esto es, insisto, es la educación. Yo creo, para ir evitando mitos que son tan importantes, estigma, que asusta mucho a la población. Asusta mucho. Entonces creo que eso es muy Mira, a importante. propósito de asustar mucho, los índices parecen ir en línea con que alrededor del 5% de los bipolares se suicidan. ¿Tú dirías, Marta, que al ir a terapia
ese 5% puede disminuir mucho. Sí, por supuesto, por supuesto. Porque hay muchos momentos, muchos estados dentro del mismo cuadro que propensan a tener ideación suicida, intento. La suicidalidad en sí también es un ente aparte. Es todo un tema que hay que tratar. Es un ente aparte, no necesariamente a veces puedes tener bipolaridad, pero con mayor razón. La psicoterapia un referente, eso, sí. Pero, es un gran protector. Sí. Yéndonos un poco a los aportes específicos que podría tener nuestra psicoterapia integrativa ACE, da la impresión de que todo indica, como tú lo muestras en tu propio capítulo, que las funciones del self están prácticamente todas comprometidas en la bipolaridad. Y eso significa que está comprometida la función de significación, la de toma de conciencia, la de identidad, la de autoorganización, la de búsqueda de sentido y la de conducción de vida. Todas. ¿Tú dirías que alguna de ellas es preponderante, como decir, mira, esta es la más comprometida? A ver, estas cosas así como tan gruesas es como complicado. Uh-huh. Yo creo que están todas comprometidas, ya, pero en términos de cómo, a ver, si yo planteara causas de origen que van desarrollando cosas que después se van concatenando, hay una que me parece muy central. Y por otro lado, si yo veo las causas de cambio, o sea, por dónde tengo que entrar, creo que también identifico una. Me lo estás preguntando ahora, te lo voy a contestar desde ahora, no es que lo haya pensado. Yo te diría que la función de significación integral es medular en términos de teología. Lógico. ¿Por qué? Porque hay una biología que está tiñendo, que está mandando para todos lados y todo, entonces eso es central en términos etiológicos. Y de ahí se van dando los elementos de cómo se altera la autorregulación, cómo se va alterando la identidad, cómo se va alterando la búsqueda de sentido, la conducción de vida, es como que se me va ordenando el cuento, pero empiezan a haber fallas en la consolidación y en el operar de cada una de las funciones que después tienes que trabajar. ¿Y por dónde tengo que entrar? Yo creo que hay que entrar por la toma de conciencia. Uh-huh. O sea, primero es entender qué me está pasando. Por eso que hemos hablado de la psicoeducación, de las fases didácticas, de bajar la situación como crítica y de ahí la importancia del trabajo terapéutico, tanto en la psicoterapia como en la farmacoterapia. Ambos al lado estamos haciendo terapia y tenemos que apoyarnos para que la persona tome conciencia, tenga claridad y desde ahí empezamos a generar motivación y empezamos a trabajar las otras cosas. Ahora, estando muy de acuerdo con lo que tú dices, yo quisiera detenerme además en la función de identidad. La función de identidad en el fondo involucra qué respuesta tiene la persona a la pregunta ¿quién soy yo? Cuando hay bipolaridad y hay cambio de ánimo tan acentuado de un extremo a otro, uno tendería a creer que eso arrastra la respuesta a quién soy yo. Es decir, en estado depresivo uno tendería a responder soy un desastre y en estado maníaco soy dueño del mundo. El cambio de identidad entre una fase y la otra, ¿tú dirías que es muy acentuado o no tan acentuado? Depende del cuadro clínico de bipolaridad. O sea, yo creo que eso los pacientes nos pueden en un inicio de su cuadro, en esta toma de conciencia, preguntarlo muchas veces. Si yo debuto con un cuadro maníaco o al revés, he tenido a lo largo un temperamento más depresivo y de repente debuto, puede estar esta duda, pero cuando uno en esto, el paciente llega a una estabilidad, uno va mostrando cuáles son los síntomas, empiezan a identificarlos, empiezan a darse cuenta. De hecho, el cuadro depresivo siempre va a ser diferente porque depende de la persona. De la persona.
Y los cuadros maníacos, que si bien son cuadros psicóticos, también son diferentes. Hay cuadros con manía muy irritable, con mucha disforia, o cuadros con manía eufórica pura, que son los menos frecuentes, pero existe. Y eso puede suceder. De hecho, nos puede gustar la hipomanía. La hipomanía, muchos usuarios lo refieren como fue el momento en que me puse al día con mi trabajo. O me puse muy sociable. Claro, Entonces, me solté. Lo pueden valorar en ese momento, lo pueden quizás en algún momento echar de menos, porque eso pueden ser excepciones, en otros momentos puede haber simplemente más disforia. Pero cuando tú logras tener episodios de estabilidad, que es lo que estamos tratando de conseguir, de que la persona tenga su estabilidad, y la estabilidad no significa la variabilidad de sus emociones tampoco. Empieza su conocimiento también. Entonces, eso puede suceder, como te repito, quizás en los comienzos de su cuadro, en esta identificación, en esta toma de conciencia, de verse en una confusión, pero eso no sucede después a lo largo se está tratando. A lo largo del tiempo. Y de hecho, de ahí cuando tú decías los aportes desde Leis, bueno, una de las cosas que se ríen mucho los alumnos, que lo que se ha planteado, hablando del self y todo, es plantear, desde nuestro modelo, planteamos que en bipolaridad el desafío es generar un sistema self normotímico egosintónico. ¿A qué se refiere eso? Que no esté comandado por las variaciones anímicas dadas por una condición biológica, entonces que sea quien es la persona sin estar tironeado para un lado o para otro, y que en ese ser, en esta forma de ser, me reconozco yo, soy yo. Yo me río como yo me río, me importan las cosas como me río. Entonces, generar esa identidad es súper importante. Y si yo genero esa identidad, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo comando mi vida, yo soy el timonel de mi vida y no mi bipolaridad. O sea, yo llevo mi barco para donde yo quiero ir y no la bipolaridad me tira para un lado y para otro. Ahora, esto yo lo dije en 4 frases, pero eso es un proceso de terapia y es un proceso de vida. Los pacientes tienen que ir reconociendo, les tiene que hacer sentido, pero una vez que eso lo ven, es como que tú ya puedes empezar a hablar y hablas de, sí, mi condición bipolar y lo ves ahí, no me define. Sí, es parte constitutiva mía, sí hay cosas de eso que yo reconozco, el haber vivido eso me enseñó tal cosa y es parte de lo que soy ahora, pero no me tiene que definir. Ahora, ¿les pasa que desde el ángulo que cada uno está, digamos, de alguna manera manejando, critican el otro lado, por ejemplo, que un paciente que está en terapia, psicoterapia, te critica la farmacoterapia, o a ti, el que está en farmacoterapia, considera que no le aporta la psicoterapia? Sí, yo creo que nosotros hemos vivido críticas, también abandonos de tratamiento, pero para eso está el equipo y la fluidez de la conversación, del trabajo de ecoterapia, de que si hubo una mala comprensión de las indicaciones farmacológicas, si no está de acuerdo, o alguna indicación farmacológica que no la haya tolerado, y el primer profesional que ve al paciente es la Vero, la psicóloga, por supuesto, para eso está la fluidez. Nos ha pasado y se conversa, se le dice, mira, yo conversaré con la psiquiatra, le comentaré, adelantemos las horas. Creo que esa disposición tiene que estar. O sea, nosotros podemos de alguna manera ir viendo que... Elaborando. A lo mejor tenemos errores en indicaciones que tienen que ver con la tolerancia del fármaco. Muchas veces, este es un cuadro clínico, de diagnóstico clínico, y muchas veces el tratamiento principalmente farmacológico
puede a veces ser de ensayo y error, aunque uno no lo quiera, digamos, como... Sí, y ahí una Sí. cosa que en esto del trabajo en conjunto, porque mucho es como ir viendo, y yo creo que ahí es tan importante el aprender a trabajar en conjunto, porque el psiquiatra ve al paciente más distanciado de lo que lo ve uno como psicólogo. Entonces empezó con los fármacos y muchas veces yo, por ejemplo, le mando recado a la Marta de, mira, dile a la Marta que está pasando esto, esto y esto, porque yo estoy viendo tal evolución o tal indicador del fármaco, o llamo a la Marta y le digo tal, pero lo hacemos mucho a través de los pacientes. Entonces es como que ayuda a que la Marta vaya viendo, va bien este fármaco por aquí o no va tan bien por acá, o todo esto. Entonces como... en eso también es tan importante el trabajar como vinculados para ir Sí. siguiendo, porque cada evolución también es súper idiosincrática pues, con los pacientes. Ahora, a propósito de evolución, yo imagino que el follow-up es prácticamente eterno, no me imagino que den de alta definitiva a un paciente. ¿Es eso así o no es así? Sí, es difícil dar de alta definitiva a un paciente, pero en general la idea es que el paciente tenga cada vez más estabilidad, más eutimia, más funcionalidad en general. Y por lo tanto, si eso sucede, los controles se van espaciando. Creo que el paciente tampoco... la idea que no esté constantemente pegado a su psiquiatra, pero sí tenga la conciencia de la enfermedad y la responsabilidad para tener una muy buena adherencia, el conocimiento de sí mismo para darse cuenta de posibles síntomas de recaída. Y si eso sucede, hay pacientes que uno ve que mantienen una estabilidad por mucho tiempo, y terminan siendo controles. Ahora, a propósito de esa estabilidad por mucho tiempo, sumando y restando todo el trabajo que han tenido como experiencia conjunta ustedes en bipolares, con esta pregunta me van a querer asesinar, pero la voy a formular arriesgándome. ¿Se atreverían a decir en qué porcentaje de los pacientes que han atendido en conjunto han quedado satisfechas de la evolución, digamos, y del aporte que han hecho? No sé. No podemos poner maníaca. Pero, ¿se pusieron maníacas o se pusieron depresivas? ¿Qué pasó? Yo creo que un mix. Es un mix. Es un mix, pero yo diría que en general, por lo menos de los pacientes que yo he tratado con la Marta, mi sensación es más satisfactoria que insatisfactoria. O sea, yo te lo diría. Más bueno que malo, digamos. Claro, en términos de haber aportado. Ahora, el grado de cambio, de logros, depende de muchos factores. Pues depende del tipo de cuadro, es complejísimo todo, de la claro. motivación, de Y factores del externos paciente. de repente que no tienen que ver ni con el paciente ni con nosotros, sino de condiciones, que si la pandemia, pero yo tiendo a, bueno, que yo creo por eso además seguimos trabajando juntas, porque si uno sintiera que la cosa no va bien, no seguiría. Habría divorcio. Pero mi sensación es que ha habido más aporte a la vida de los pacientes, al manejo, que no aporte, digamos, o qué cosas tan adversas. Pero ha habido de todo, porque han habido casos bien severos, bien complejos. Mira, yo haría un comentario que a esta altura es como redondeando la parte final, que en el lado en que yo pueda percibir el trabajo de ustedes, que obviamente no estoy cercano, pero tampoco tan lejano, lo que me llama la atención es la cantidad de casos que han andado dando bote por todos lados, porque estos pacientes tienden a dar el bote como pacientes por todos lados, eso es frecuentísimo, que se quedan, nos siguen dando bote y, digamos, y evolucionan, como decíamos, más bien que mal. En otras palabras, como acá no hay cómo dar soluciones radicales que signifiquen se acabó la bipolaridad, se acabaron los problemas, se acabó todo, uno tiene que hacer análisis comparativos dentro de lo que se puede hacer. Sí, y ahí yo te diría un poco lo que cuando decía la Marta, que uno no puede dar de alta, porque bueno, está la condición, puede darse,
Pero claro, como que los controles psiquiátricos se van distanciando, hay periodos a veces y después vuelven. Esta recurrencia no necesariamente es algo negativo, sino que es justamente muestra de que la persona se conoce y va a ir cuando lo necesita. Y desde el punto de vista de lo que es la psicoterapia, no es que tú estés con pacientes teniendo que tratar siempre la bipolaridad, porque también es como que tú aprendes, la manejas y todo, pero también hay una cosa de el trabajo como de mantención, de desarrollo personal, que es producto de irse conociendo. Entonces tú puedes continuar en terapia más rato, pero no necesariamente es porque estés trabajando una bipolaridad que no está siendo manejada. Muchas veces está súper manejada, ha ido avanzando, no hay como crisis tan fuertes, se pueden anticipar, pero tú continúas con la terapia porque es una psicoterapia que tiene que ver con esto, con desarrollo personal y todo. No es que te quedaste despegado, ¿eh? Y eso es bastante frecuente, además. Bueno, yo diría un par de palabras finales. Para nosotros, dentro de la psicoterapia integrativa ACE, el conocimiento válido es fundamental. O sea, ir de la mano de la realidad, ser verídicos, ser aportativos de veras y cuando no logramos aportar, reconocer que no estamos aportando. Este estilo transparente de funcionamiento, este estilo práctico, este estilo de la mano de las evidencias es irrenunciable para nosotros. Si ustedes se fijan en lo que ha sido este diálogo, es un diálogo natural, nadie pretende inflar resultados, ni hacer publicidad, ni nada por el estilo, sino que es algo muy verídico, que además muestra la tremenda calidad que tienen las personas que me han acompañado en esta experiencia. Te agradezco mucho, Marta, realmente es un aporte tremendo. Y a ti, algo también. Sí, no, y a Marta con todo el aporte del trabajo, he aprendido mucho con ella. Gracias a ustedes por la invitación. Ok, muchas gracias.